Bueno, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Vidal Maidana y vengo trabajando en Bantotal hace unos 6 años. Hoy en día les vengo a comentar o les vengo a contar un cuento basado con el título ¿Y por qué no? Inicialmente veremos una breve introducción de qué campos o qué temas abordaremos. Veremos una evolución del propio management, veremos qué es el Management 3.0, los principios que tiene Management 3.0 y para qué existen básicamente los líderes. Bueno, comenzando este relato, esta historia comienza hace unos 5 años aproximadamente, cuando por primera vez me dicen que lidere equipos. En ese momento me dicen, agarra a un grupo de amigos y empieza a liderarlos. Usualmente cuando lideramos gente o cuando comenzamos a liderar gente, no lo hacemos de la mejor manera, se podría decir. Usualmente tendemos al hecho de solamente gestionar requerimientos, al hecho de basarnos y sentir y hacer todo para que estos requerimientos se hagan de una manera correcta y en una forma adecuada. Pero no pensamos en el hecho de liderar tal cual de estos equipos, no pensamos en el hecho de hacer las cosas de manera correcta. Y justamente es mi caso. En aquel momento yo no sabía el significado de la palabra ser líder. En esto, que comienzo a investigar un poco más sobre qué podría hacer frente a estas ocasiones o qué podría hacer para liderar realmente un equipo, me pasa un problema. Este problema nace con un problema que tenía un compañero, un problema del día a día, un problema personal que él mismo tenía, que lo imposibilitaba estar 3 semanas en la empresa. Este problema cae en un grupo de gente donde todos estaban con tareas a tope, todos tenían mucho que hacer y casi nadie podía asumir el rol de esa persona. Pero es aquí cuando nosotros pensamos y empezamos a abordar el concepto de qué hacer frente a estas ocasiones. Pensar en ser humanos, en decirle si realmente puede regresar antes o en apañar este problema. Y es ahí, o frente a estas ocasiones, en las cuales la teoría no nos sirve. En realidad es en estas ocasiones donde realmente la experiencia es la que nos hace valer a nosotros. Es ahí donde yo conozco este concepto llamado Peopleware, que es un concepto, sí, antiguo hasta ese punto y muy nuevo para mí, que básicamente hablaba sobre las personas, que primordialmente es el tercer aspecto de todo lo que es el desarrollo de software. Si bien nosotros hacemos software que está alojado en un hardware determinado, usualmente no pensamos en este tercer aspecto, el aspecto del peopleware, el aspecto de las personas. Y es ahí donde yo me doy cuenta que las personas tienen un valor muy grande, sí, y justamente tenemos que saber cómo gestionar a estas personas. Pero aún yo no sabía cómo gestionar a estas personas, cómo conllevarlas, simplemente sabía que teníamos que desarrollarlas y más. Y justamente algo le faltaba a este peopleware. Es que en toda esta investigación encuentro que muchas, o lo que nosotros solemos hacer, o lo que nosotros solemos motivarnos, o lo que uno puede hacer siendo líder inicialmente, es concentrarse sí solamente en la gestión de requerimientos, en solamente hacer las cosas en un tiempo y hora determinado, pero no pensando en los valores que podemos dar con esto hacia nuestras personas, a nuestros compañeros, sin pensar en el valor humano que tienen ellos. Y justamente dentro de toda esta investigación encontré una frase de Jürgen Apelou, que justamente es el creador y autor de Management 3.0, que nos dice: el management es demasiado importante para dejárselo a los managers. Inicialmente yo pensé, bueno, entonces ¿a quién se lo dejamos? ¿Qué vamos a hacer con el management? ¿Y quiénes van a hacer management? Pero posteriormente, investigando un poco más y viendo más bibliografía y aprendiendo de más gente, el management no solo es algo de una sola persona. El management es algo que todo el equipo tiene que asumir, que todo el equipo tiene que hacer. Es una responsabilidad de todos. Y es ahí donde yo encuentro que ¿por qué realmente llegamos al hecho de solamente gestionar requerimientos, sin pensar en ser líderes, sin pensar en liderar equipos? Y básicamente se remonta en un tema histórico,
que viene desde épocas de la industrialización, que es donde nosotros optamos y adoptamos modelos industrializados para desarrollar software. Es lo que realmente teníamos en aquel entonces, es lo que realmente la sociedad nos orientaba a hacer eso, es realmente lo que servían en aquel momento. Es ahí donde yo encuentro que estos modelos eran basados en la industria de aquel momento. Y justamente todos esos momentos, o en aquel momento, lo que se tendía a hacer de gestión o los modelos de Frank Taylor, que básicamente eran modelos de gestión para que todo se haga de una manera industrializada, estaban en su cumbre. Y es ahí donde encuentro que estos modelos en el software básicamente se basan en comando y control. Es el hecho de nosotros decir algo y gente que lo haga. Nosotros basarnos en pensadores y hacedores. Nosotros basándonos en gente que hace y gente que piensa. Y justamente esas cosas. Pensamos en aquel momento que el talento era intercambiable. Es decir, que si nosotros estimábamos que un desarrollo lo podíamos terminar en 2 años con 5 personas, también podíamos pensar que si le agregaba 15 personas más, ese mismo desarrollo lo podíamos terminar en 6 meses. En aquel momento, con este tipo de gestión o con este modelo de gestión, se pensaba esas cosas. También pensábamos en una baja de motivación, que básicamente es el hecho de tú vienes a trabajar porque vienes a trabajar. No me interesa cómo te sientas, pero vienes a trabajar. Pensábamos en una cultura del temor, que básicamente es el hecho de tú trabajas porque si no eres productivo para esta empresa, simplemente no vas a ser productivo para nadie más. Y hasta aquel momento despedir. Eso en aquel momento, esto estamos hablando en la revolución industrial de aquel momento. Es justamente cómo se desarrollaba el software en aquel momento y las características de nuestros usuarios no eran muy exigentes. Básicamente, ellos lo único que querían era tener algo que funcione sin importarles una personalización, sin importarles capricho, se podría decir, del mismo usuario. Con el tiempo, las necesidades de nuestros usuarios fue cambiando. Sí, fue cambiando y cambiando mucho. Justamente, estas mismas empresas empiezan a darse cuenta y empiezan a pensar que ¿por qué los usuarios se empiezan a convertir en usuarios más caprichosos? ¿Por qué los usuarios empiezan a evolucionar y a querer más cosas? Empiezan a querer que todo esté interconectado, empiezan a pensar que todo esté en redes sociales, empiezan a pensar en muchas cosas. Y esto básicamente porque el periodo de industrialización ya terminó. El periodo en el cual nos encontramos hoy en día es un periodo de globalización de todo el mundo y que básicamente es el dar valor a estos usuarios, o las empresas tenemos que concentrarnos en dar valor a estos usuarios. Y es ahí donde estas propias empresas, que están en lo que se conoce como Management 1.0, empiezan a revisar y empiezan a ver algunas empresas pequeñas llamadas FinTech, que básicamente algunas de ellas hacen cosas increíbles, hacen cosas súper rápidas y con mucho valor hacia las personas. Es ahí donde estas empresas deciden, bueno, si ellos pueden hacer estas cosas, yo también puedo hacerlas. Pero ellos aún quieren manejar jerarquías. Es decir, las empresas de Management 1.0 estaban netamente jerarquizadas. No tenían un valor o no les daban la suficiente delegación a aquellas personas para que ellos mismos tomen decisiones en un momento determinado y puedan ser rápidos. Justamente, el hecho de que sean jerarquizadas las lleva a que sean un poco lentas, sí. No digo que la jerarquía sea algo malo, es más, apoyo la jerarquía, pero una jerarquía que entorpece el proceso de desarrollo de software no sirve. Ellos básicamente empezaron a ver que estas fintech o que estas empresas eran muy rápidas y daban mucho valor. Y lo que dijeron, bueno, excelente, optemos por copiar lo que ellos hacen, optemos por hacer lo que ellos mismos hacen y vamos a ver nuestros resultados. Lo que ellos empezaron a hablar aquí empezaron a hablar sobre modelos ágiles, modelos de desarrollo ágil, Scrum, Agile, Lean o cualquier otro modelo que se les venga a la mente. Y básicamente querían implementar estos modelos, pero manteniendo sus jerarquías, lo que los llevaba a tener
modelos netamente superficiales. Y básicamente estas empresas ya se dieron cuenta que el principal activo son las personas, que sin las personas una empresa no puede avanzar, sin las personas una empresa no puede crecer. Pero estas empresas nuevamente querían mantener su jerarquía y no podían delegar estas funciones. A estas empresas las categorizamos como empresas del Management 2.0. Empresas que sí saben que el activo primordial son las personas y quieren motivarlas, pero no quieren perder el poder completo, no quieren perder el control completo sobre lo que están haciendo. Y justamente, como después de toda la investigación histórica que hice y observé y leí y todo esto, encontré un concepto, el concepto básico del Management 3.0, que este concepto trata sobre, o es un movimiento de innovación y liderazgo sobre gestión. Porque el principal valor de este movimiento o de esta forma de trabajar es el hecho de tener compañeros motivados, es el hecho de delegar, es el hecho de redefinir el liderazgo como una responsabilidad de grupo. No es que hay una sola persona que es responsable sobre la gestión de algún requerimiento o algo que se vaya a hacer, sino todos como equipo somos responsables de que aquello se conlleve y se maneje de manera correcta. Que todos trabajamos juntos, todos trabajamos en equipo, todos trabajamos con el único objetivo de lograr un fin. Todos trabajamos para lograr algo nuevo, para generar innovación, para generar nuevos productos. Y sí, el hecho de trabajar en equipo se remonta a la época de las cavernas, al tema de las tribus. Y justamente es algo que yo investigué por el hecho de que mis equipos o algunos equipos usualmente no se llevaban bien como equipo o no podían trabajar como equipo. Individualmente eran muy buenos, sí, o son muy buenos también, pero cuando nos toca trabajar en equipo, si nosotros trabajamos con muchas cabezas que son fuertemente individuales y no hay simbiosis entre estas personas, simplemente el equipo no va a ser un equipo de alto rendimiento. Y justamente por ese hecho empecé a investigar. Y encontré algo curioso, que el trabajo en equipo está en nuestro ADN. Porque estas personas, que muchas veces los consideramos simples, trabajaban como un equipo, trabajaban juntos. No tenían una constitución, no tenían un presidente, no tenían un gerente de, yo qué sé, pongámosle huesos usados, o pongámosle gerentes del grano, o gerentes de lo que ustedes imaginen. Gerentes de algo innecesario. Ellos no tenían nada, a nadie atrás de ellos. Y ellos lograron algo muy grande, que básicamente es la supervivencia. Y es por eso que yo entiendo que nosotros como personas somos animales sociales. Y podemos trabajar en equipo. Y podemos llegar a hacer algo. Simplemente lo único que necesitamos es una buena gestión de estos equipos. Viviendo y trabajando como tribus, juntos dentro de nuestra tribu, y así poder lograr algo grande. Confiando y colaborando entre nosotros, que básicamente es el fundamento para trabajar en equipo, que básicamente es el hecho de trabajar entre nosotros de una manera correcta. Si nosotros no confiamos entre nosotros, créanme que que el trabajo en equipo no se va a dar. Pero hasta ahí un tema histórico, hasta ahí un tema de la evolución y qué es Management 3.0. Lo que también nos dice Management 3.0 es que podemos seguir algunos principios clave para lograr esto. Y van a ver que son principios muy esenciales o muy básicos hasta cierto punto. Uno de ellos es la involucración de personas o involucrar a las personas, delegar el poder, trabajar con ellos. Esto es, si nosotros generamos algún equipo, simplemente trabajar con ellos para que ellos mismos puedan tomar decisiones de una manera correcta, para que ellos mismos puedan hacer algo de una manera correcta. Mejorar el sistema. Mejorar el sistema de tal forma que identifiquemos los puntos que retrasan el desarrollo, identifiquemos los puntos que son los puntos de atoramiento o los puntos de cuellos de botella, para que de tal forma nosotros trabajemos en esos puntos con nuestro equipo
y podamos resolver estos puntos. Enamorar al cliente. Enamorar al cliente es fundamental hoy en día, es fundamental para las empresas, es fundamental para crecer. Y bueno, algunos se preguntan, ¿y qué hacemos los líderes? Si ya nuestro equipo hace todo, ¿qué hacemos como líderes o como gestores de algo? Y básicamente es más trabajo para nosotros, aunque no lo crean. Y uno de esos puntos es básicamente energizar personas. El hecho de tener personas motivadas, creativas y además tenerlos motivados para realizar algo es algo que tiene que ser nuestro día a día. El hecho de gestionar sistemas o generar sistemas donde estas personas puedan ganar mucho valor o puedan ser personas que estén al 100 motivadas, créanme que podríamos llegar a hacer cosas muy grandes. Pero aquí viene el concepto. Yo sé que muchos no entienden el tema de la motivación y es algo que también a mí me pasó. Y no lo entendí hasta cierto momento en el que también me pasó una experiencia, y es el hecho de que uno de mis compañeros viene a la oficina y viene muy alegre, viene tan alegre o más alegre como cualquier otro día. Estaba tan alegre que nosotros decíamos, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su inquietud? ¿Por qué está así? Pero en una reunión que tenemos por las mañanas, el daily meeting, o lo que llamamos el planeamiento diario, nos dimos cuenta que las actividades de este compañero eran bastantes, que estaba muy retrasado, que él tal vez no podía llegar a sus tiempos o tal vez no podía terminar con lo que realmente él necesitaba hacer. Y es ahí cuando el equipo empieza y habla con él, o empezamos a hablar con él, y le decimos, bueno, danos tus requerimientos que te apoyamos a hacer lo que tú necesites hacer. Y él nos dice, no se preocupen, yo los hago. Y seguía con la cara de felicidad que tenía en ese momento. Después, nosotros dijimos, bueno, dejémoslo por hoy, al cabo no es un riesgo, al cabo no vamos a tener problemas hacia futuro. Pero, finalizando el día, este compañero se acerca y me dice, ya terminé. Y todo el mundo, como estábamos muy cerca, todo el equipo, dijo, ¿cómo que ya terminaste? Sí, ya terminé, no hay ningún problema, ya terminé, no te preocupes por eso. Y en eso me dice, ¿tú crees que pueda hablar contigo? Y le digo, sí, claro que sí, puedes hablar conmigo. Me llevo a una sala y dentro mío yo pienso, bueno, este loco va a renunciar o va a pasar algo, o me va a decir que se siente desmotivado o diferente cosa. Pero realmente no fue así. Él me empezó a contar la historia que un día antes, en la noche, le habían informado que iba a ser padre y que por eso era la felicidad que él tenía y la motivación que él tenía. Por eso le llevó a hacer muchas cosas ese día. Y es más, lo que me pidió él es tomarse unos días, porque él iba a acompañar a su esposa o a su futura esposa a hacerse unos análisis. Y claro, en aquel momento yo le dije, anda, ve, nosotros veremos cómo sacamos el proyecto, no hay ningún problema. Y es ahí cuando yo entendí que cuán poderosa era la motivación y la felicidad de una persona, que lo llevó al extremo de terminar todas las tareas que fácilmente tenía para una semana o para un sprint en un solo día, y las terminó de una manera correcta. Y es ahí donde recién entendí cuán poderosa era la motivación y cuán importante era energizar a las personas. El hecho de empoderar equipos delegando funciones nuestras, delegando, digamos, decisiones que nosotros tengamos, concluir o confiar en estos equipos. Alineación de restricciones es el hecho de darles objetivos a estos equipos. Si nosotros no alineamos nuestros objetivos o no les decimos a qué punto tenemos que llegar, los equipos cada uno va a jalar para un lado diferente. Pero si nosotros los alineamos y les damos un objetivo claro a cada uno, todos van a jalar con el fin de llegar a ese objetivo. Desarrollar competencias. Está muy claro que si nosotros no tenemos profesionales hoy en día, profesionales que estén acorde a lo que nosotros estamos buscando,
no vamos a avanzar para ningún lado. Y el hecho de el desarrollo de competencias o el hecho de desarrollar las capacidades de cada uno de nuestros compañeros también es algo que nosotros tenemos que hacer. Estructurar un crecimiento. Sí, tenemos que hablar, tenemos que hacer estructuras que nos apoyen y nos orienten al hecho de trabajar rápidos, trabajar dando valor, sin entorpecer el desarrollo que tenemos en el día a día. Y por último, la mejora de todo. Mejorar y estructurar este crecimiento continuamente. Trabajar en ello. Aquí una frase que marcó mi vida, que es básicamente: la buena gestión es el arte de hacer que los problemas sean tan interesantes y sus soluciones tan constructivas que todos quieran ponerse a trabajar en ellas. Y básicamente, ¿por qué no? ¿Por qué no orientarnos? ¿Por qué no hacer muchas cosas grandes? ¿Por qué no trabajar en conjunto todos para lograr una meta común? ¿Por qué no innovar? ¿Por qué no investigar? ¿Por qué no hacer lo que hoy en día quieren nuestros clientes y darles el valor necesario para nuestros clientes? ¿Y por qué no Management 3.0? Gracias.